algunos temas de cirugía pediátrica, otros temas de pediatría clínica y 2 temas de traumatología y ortopedia, 2 o 3 temas de traumatología y ortopedia infantil. Yo soy pediatra, neonatólogo, cirujano pediatra y entre los 3 les vamos a dar todos los temas de pediatría. Después de la clase me gustaría, si es que queda tiempo, me va a hacer algunas preguntas o pueden interrumpir la clase para hacer alguna pregunta o al final de la clase o en la siguiente clase al empezar pueden decirme si les gusta la forma de dar clases, si quisieran más diapositivas, menos diapositivas, más, más texto, más u otra modalidad que ustedes prefieran que sea mucho más fácil para ustedes. Este tema es un poquito largo, lo voy a tratar de resumir para que ustedes no tengan ningún problema de llegar a su clase de ginecología. Vamos a hablar del primer tema de cirugía y se trata de las emergencias o urgencias quirúrgicas del recién nacido. Vamos a hablar un poco de cómo era antes y cómo es ahora. Hace unos 50 años atrás, o tal vez menos, pues la neonatología, la pediatría y otras especialidades eran totalmente a como ustedes las van a ir viendo en sus prácticas. Antes el servicio de neonatología de aquí del Hospital Viedma era una pequeña sala con una camilla y un tubo de oxígeno. No había un pediatra neonatólogo de turno. Estaban los internos y alumnos de pediatría, que era estaba en un piso debajo del servicio de ginecología y obstetricia, y si había algún problema, lo llamaban al interno, y el interno tenía que subir, y lo único que le quedaba hacer, pues, era tratar de que el pacientito no se muera. Sin ningún criterio de diagnósticos, no tenía ni equipamiento, no tenía absolutamente nada. Tenía un tubo de oxígeno con una manguerita y con eso le daba oxígeno a un paciente que estaba con dificultad respiratoria. Todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora en los hospitales de segundo y de tercer nivel existen pediatras de turno. Ha cambiado la medicina en forma tan importante que ha logrado que muchas cosas que se hacían antes no se hacen ahora. Y, y bueno, pues yo mismo me sorprendo de cuán equipado está el servicio de neonatología del Hospital Viedma. Falta espacio, la gran demanda de atención hace de que existan algunos pacientes que tienen que ir a otros hospitales, pero son el servicio de neonatología y el servicio de terapia intensiva e intermedia neonatal ha crecido no solamente en infraestructura, sino también en equipamiento. Hay más profesionales especializados, más métodos o procedimientos de apoyo diagnóstico y es muy probable que se puedan resolver todos los problemas cuando tenemos la capacitación desde la Facultad de Medicina, los nuevos médicos salgan conociendo algunas patologías que tal vez les toque ver en su práctica y que antes no se veían. Vamos a ir repasando algunas de estos, vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir viendo estas patologías. Bueno, los procedimientos diagnósticos, la anestesia, las mismas técnicas quirúrgicas,
las infraestructuras hospitalarias y las actualizaciones en cuanto al manejo de los pacientes ha ido cambiando mucho la, la medicina. Antes un niño que nacía con menos de 1000 gramos era considerado un aborto, no se le daba ni siquiera un certificado de nacimiento. Ahora podemos tener un niño en la palma de la mano y podemos lograr que sobreviva. Tenemos la posibilidad de hacer eso. Los avances en la medicina, en los conocimientos, las nuevas técnicas, la anestesia, todo eso ha hecho posible de que la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil hayan disminuido significativamente. Antes la mortalidad infantil en el año 1950 era de 136 por 1000 nacidos vivos. Actualmente está por debajo de 10. La mortalidad neonatal en algunos países ha bajado a valores cercanos a 6 por cada 1000 nacidos vivos. O sea que cuán importante ha sido el adelanto, el avance en el campo de la medicina, especialmente en neonatología, en pediatría y en la medicina en general, ¿no? Bueno, en Bolivia la tasa de mortalidad en menores de un año y es de 24 muertos por cada 1000 menores de un año. La mortalidad infantil de 29 muertos por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? En Chile tiene la mejor tasa actualmente y tienen 9 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Y en toda América y Canadá, Cuba, que son los lugares donde existe mucho más adelanto, bueno, el índice es de 6 muertes por cada 1000 nacidos vivos. La cifra de mortalidad neonatal se mantiene aquí en Bolivia. Tenemos aproximadamente hasta el 2018 14.3 por cada 1000 nacidos vivos. El objetivo es llegar a 10 como en otros países o menos de 10. Y lo vamos a lograr, yo creo que estamos en eso. Entonces tenemos 14.3. Esto quiero que recuerden siempre, porque en las preguntas de examen de grado y en cualquier evento, o jornada o congreso, siempre se habla de las causas de la mortalidad neonatal. Algunos, en algunos hospitales se mide la calidad de atención por el porcentaje de mortalidad neonatal y de mortalidad materna. Las principales causas, no se olviden nunca, de mortalidad neonatal es la infección y la prematurez. Son las dos principales causas. O sea, la sepsis y los recién nacidos prematuros que requieren de apoyo, de equipamiento, de un diagnóstico e intervención precoz para lograr que sobrevivan sin daño neurológico o sin ningún otro daño colateral. No es tan difícil a un niño que está en problemas recuperarlo, hacer que sobreviva, puede mandárselo a la casa ya al niño bien, respirando bien, lactando bien, pero en los minutos, segundos o minutos que ha estado mal, que no ha recibido la cantidad de oxígeno necesaria, ya ese niño va a tener problemas después, ya tiene un daño neurológico. Así que es importante no solamente reanimar al niño, sino que evitar que tenga eh, problemas, especialmente de asfixia, que es la tercera causa de muerte neonatal, y las malformaciones congénitas que se pueden ver en algunas partes más que en otras, que son el 6% de las muertes en edad neonatal. Hay otras que están mal definidos, que no se sabe por qué se mueren, y otros que no se registran. Para evitar que ustedes no sepan cómo viene un niño
y qué problemas tiene al nacer. Cuando presenta algún problema, ustedes deben conocer qué problema es el que se está presentando para tener una intervención rápida, estabilizar al niño donde esté, puede ser un hospital de primer nivel, de segundo nivel, y referirlo al hospital de mayor complejidad para la resolución definitiva del problema. Esa es la importancia de esta clase, es que ustedes conozcan algunas patologías que tienen que ver con la, la emergencia o urgencia neonatal, que se resuelve en forma quirúrgica. Entonces, aquí vamos a ver estas urgencias y emergencias quirúrgicas del recién nacido que se presentan al nacer. El primero, vamos a ver algún grupo de patologías de alta frecuencia, complejas, en el que se dará el conocimiento actualizado de cada uno de ellos y se profundizará en su manejo. Es decir, ustedes no son los que van a darle la solución definitiva. Puede ser que ustedes estén en el campo, en una provincia, un hospital como médico general o haciendo su internado y de pronto se vean con un niño que nace con algún problema. Si no saben las patologías que puede presentar un niño, no van a poder hacer el diagnóstico ni van a poder hacer un buen manejo, estabilizando al paciente para que sea referido a un hospital donde van a resolver su problema definitivamente. Vamos a dar las pautas del manejo de algunas situaciones con las que el estudiante, el interno o el médico de guardia puedan enfrentarse. Son cosas sencillas, fáciles de ver y fáciles de diagnosticar cuando uno sabe que esas cosas existen. Vamos a hablar del recién nacido malformado, porque ya en otras clases vamos a ver las otras patologías, tanto las doctoras como yo vamos a hablar de las otras, pero ahora vamos a hablar de los problemas del recién nacido. Antes, cuando nacía un niño malformado, era una sorpresa para la familia y para el médico que atendía el parto. Yo me acuerdo muchos partos que he atendido cuando era interno, pues de pronto me encontraba con un niño malformado y para mí era un problema porque tenía, aparte de saber, de poder diagnosticar qué malformación tenía, era comunicarle a los padres o a los familiares que el niño tenía un problema congénito. Ahora existen procedimientos que podemos nosotros utilizar para saber si un niño viene con alguna malformación antes de que nazca. O sea, podemos hacer un diagnóstico prenatal y así determinar si ese niño viene malformado o tiene alguna malformación y se puede hacer algo antes de que el niño nazca o apenas nace, esperar un equipo especializado para resolver su problema. Sabiendo nosotros con algunos procedimientos de apoyo diagnóstico qué malformación hay, podemos nosotros derivar al hospital correspondiente. Bueno, tenemos algunas malformaciones que son compatibles con la vida y otras que son incompatibles con la vida. Las primeras, como indica su nombre, son compatibles con la vida. Podemos tener un niño que ustedes van a recibir, ya van a ver cuando empiecen a hacer sus prácticas, cómo se recibe al niño y cómo se va diagnosticando algún problema que tenga. Hay algunos niños que nacen malformados, pero que son compatibles con la vida, esas sus malformaciones, y pueden postergarse para después la resolución. Por ejemplo, tenemos un niño con labio leporino, niños con paladar hendido, con pie equinovaro, displasia de caderas, polidactilia, sindactilia, eh, algunas cosas que pueden postergarse para resolverlas a su debido tiempo. Hay otras malformaciones que
llevan inmediatamente a la muerte. En este grupo de malformaciones hay dos tipos, aquellas que no tienen solución y que son letales per se, es decir, no son compatibles con la vida definitivamente, haga lo que se haga. Ahí tenemos la anencefalia, niños que nacen sin cerebro, la raquisquisis, o sea, defectos de la columna vertebral con lesiones del sistema nervioso, agenesia renal bilateral, o sea, un niño que no tiene riñones, es incompatible con la vida, algunas cardiopatías complejas, a pesar de que ya casi todas las cardiopatías están siendo tratadas con éxito en niños recién nacidos con problemas que nacían con malformaciones cardíacas, ya logran sobrevivir y llegar a la edad adulta gracias a los avances en la cardiología y algunas otras malformaciones cromosómicas como trisomías, por ejemplo, la trisomía 13, 18. Entonces, esas son malformaciones que no tienen, que tienen que ser diagnosticadas y que son letales. Muchas veces estas malformaciones se pueden diagnosticar en forma prenatal y aún no sabe que está viniendo y puede tomar alguna determinación antes de que nazca, interrumpir el embarazo, todo compartiendo con la familia y en algunos casos que se convierte en asuntos de tipo legal. Hay otras malformaciones que son incompatibles con la vida en el caso de que no se diagnostiquen a tiempo. Es decir, si nosotros vemos o sospechamos y por un procedimiento, por ejemplo, por una ecografía, vemos que el niño tiene una hidrocefalia y que conforme va avanzando esta hidrocefalia, el líquido cefalorraquídeo que está obstruido va a ir aumentando y va adelgazando la corteza cerebral. Entonces, va a nacer el niño sin corteza cerebral, como si tuviera una anencefalia. En esos casos se puede interrumpir el embarazo apenas el niño esté viable y corregir el defecto y evitar que siga dañándose el cerebro. Hay, por ejemplo, algunas malformaciones como valvas ureterales que impiden la salida de la orina y van adelgazando la corteza renal y pueden producir una lesión renal bilateral que va a ser incompatible con la vida. Entonces, estas malformaciones se pueden solucionar inclusive in útero. Es decir, si no está el niño todavía viable, entonces se puede hacer, se ha estado haciendo, no se hace aquí todavía, la cirugía intrauterina, ¿no? Que es una cirugía que hace de que se abre el útero, se saque al bebé, se corrija la malformación, se lo vuelve a meter al niño al útero y continúa el embarazo, pero ya con el problema resuelto. Aquí tenemos un niño con una anencefalia. Pero si ustedes se fijan, estos niños no solamente vienen con anencefalia, sino también vienen con otras malformaciones. Aquí tenemos, si ustedes pueden ver, una microtia, ¿no? Una malformación a nivel de pabellón auricular y el oído. Bueno, aquí tenemos otros casos de anencefalia. Vamos a avanzar un poco más rápido. ¿A qué hora tienen clase ustedes? A las 8, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Doutor, yo tengo uno. Doutor, acerca de ayudar para que no tenga más daño cerebral, para que la corteza no quede
sem desarrollo, que o ninho pareça que tem uma anencefalia. Esse procedimento consiste solamente em interromper o dano ou tem alguma coisa que podemos fazer para melhorar para que o sistema nervioso se forme mais rápido, para que impida isso? Bueno, seguramente eso no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero les estoy dando a conocer todos los problemas que pueden presentarse, que inclusive ustedes pueden conocer a través de los métodos de diagnóstico prenatal. Si tenemos un niño que tiene una obstrucción del líquido cefalorraquídeo, ese líquido no va a ir eliminándose y va a ir aumentando, presionando contra la corteza cerebral. Cuanto más tiempo dure esto, más daño va a haber. Entonces, en estos casos, apenas se diagnostica, hay que operar. Si el niño está viable, bueno, se opera. Si no está viable, y se puede hacer una cirugía intrauterina, ¿no? Como vamos a ver. El Claro, doutor, objetivo muitas gracias. es evitar el daño, ¿no? Aquí les voy a mostrar, bueno, es lo que les decía, el tratamiento intrauterino, valvas uretrales, obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, la hernia diafragmática, que ha sido una de las principales causas de cirugía intrauterina. Sin embargo, no ha dado un buen resultado. Se empezó haciendo cirugía intrauterina en niños que tenían labio leporino, con la idea de que en una pareja joven, pues con ilusiones, los papás y los abuelos, para ver al recién nacido y de pronto se encuentran con un niño con una deformidad en los labios, ¿no? Entonces, se sacaba al niño del útero, se suturaba la, la, la hendidura y se lo volvía a meter el niño para que el niño nazca con el labio cerradito y no sea tanta la impresión. Pero se suspendieron estas cirugías porque más era el daño que el beneficio. Es un procedimiento peligroso, riesgoso, muy difícil, que necesita de médicos súper especialistas y equipamiento. Es una cirugía, microcirugía. Entonces corría en riesgo la vida del niño y también la vida de la mamá. O sea que ahora se hacen casos muy especiales, específicos, como en este caso de las valvas ureterales, megavejiga, hernia diafragmática, obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, si nosotros tenemos un diagnóstico prenatal, vamos a preparar, o sea, si es un niño malformado, psicológicamente a la familia para la llegada de este niño malformado. Hay algunas mamás o familias que dicen, yo lo quiero a mi hijo, no importa que sea malformado. Es nuestro hijo, Dios nos está mandando, hay que seguir. Pero en otros casos se busca apoyo religioso, legal, para interrumpir el embarazo porque el niño no va a nacer bien. Bueno, aquí tenemos estas fotografías, estos videos han recorrido el mundo. Aquí tenemos el útero de una mamá, donde coincidentemente se ve que a través de la incisión que se ha hecho en el útero para poder sacar al bebé y corregir el defecto, el fetito saca la mano y agarra el dedo del cirujano, ¿no? Aquí vemos otra toma del mismo feto, de la misma cirugía. Aunque ustedes no crean, hace unos meses atrás, este bebé que está con su manito afuera ha hablado en la televisión y es un hombre, es un joven de 30 años parece, y donde ha contado, se ha presentado y él ha mostrado estos videos y él tenía valvas ureterales que estaban dañando sus riñones. Al operarlo y corregir esas valvas, ha logrado sobrevivir y es una persona totalmente normal, profesional y además sin ningún problema, ¿no? Entonces,
Eso se ha logrado con el avance de la medicina. Bueno, este diagnóstico prenatal entonces también posibilita a que nosotros, si tú, lamentablemente no todos los hospitales, por más que sean de tercer nivel o de segundo nivel, no todos tienen la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal utilizando algunos métodos diagnósticos o de diagnóstico. La ecografía se está usando para determinar la edad gestacional y para ver la posición del niño, para ver el crecimiento del niño y algunas cosas. Todavía no se ha conseguido de que dentro de los procedimientos tenga gratuidad el procedimiento de apoyo diagnóstico. Ahora hay ecografías 3D, 4D, morfológicas en colores, que se puede ver hasta la mínima lesión o defecto que pueda tener un niño. En algunos países se logra con eso. Aquí también se puede ver en algunos hospitales, como en el Viedma, que el niño está viniendo, por ejemplo, con, con alguna malformación. Entonces, si tenemos nosotros el diagnóstico prenatal, vamos a llevar a la mamá a que tenga a su bebé en un hospital de más complejidad, donde existe un equipo de cirujanos, de neonatólogos, y que reciban al niño y resolver el problema. Pero el problema es que no siempre ocurre eso. Puede ser que el niño nazca en Hawái, en Chimoré, en el Chapare, donde muchos de ustedes van a ir a hacer su internado, y de pronto van a ser un niño con una malformación y ustedes tienen que tomar decisiones. Lo primordial en los niños que tienen algún defecto que es compatible con la vida, siempre y cuando se lo estabilice, el problema lo más importante es esto: estabilizar al paciente para referirlo en buenas condiciones con un diagnóstico y que sea recibido en buena forma en el hospital donde se va a solucionar el problema. Entonces, cuando no se tiene el diagnóstico prenatal, nosotros vamos a enfrentarnos con un niño que tiene algún problema y vamos a tener que estabilizarlo. Vamos a ver por las características del control prenatal, las condiciones en las que llega la mamá, los problemas que tiene el niño al nacer, vamos a darnos cuenta de que tiene un problema y hay que ver cómo actuamos. Y eso es lo que vamos a aprender o voy a tratar de darles a conocer. Es el desafío que se presenta al neonatólogo, al médico de guardia, al médico general, al interno, al alumno o al médico de campo, ¿no? Entonces debemos tener los conocimientos para poder interpretar satisfactoriamente estos elementos que nos van a dar un diagnóstico. De esto depende mucho el pronóstico y la vida del recién nacido. Entonces vamos a ver algunas cosas rápidamente. Tenemos todavía, tenemos bastante tiempo todavía, ¿no? 1 hora creo. Bueno, vamos a ver 3 cosas ahora, muy rápidamente, y lo más importante. Entre las urgencias neonatales hay urgencias torácicas o respiratorias, abdominales o gastrointestinales, urgencias parietales, o sea, de la pared del abdomen. Hay urgencias cardiológicas, urgencias neurológicas, urgencias renales, etcétera. Pero nosotros vamos a ver estas 3 tipos de urgencia, porque las otras ya las han visto ustedes cuando han pasado cardiología, neurología, urología, etcétera. Así que vamos a hablar de las urgencias que se manifiestan con dificultad respiratoria. Ustedes cuando ya hagan su práctica, ojalá que puedan hacer en un hospital donde les permitan entrar a recibir un bebé. No sé si ahora les ha ido bien a Tarsila. ¿Cómo te ha ido, Tarsila, en tu
en la práctica hoy Sí, día? doutor, foi bem. Foi bem. Hoje participamos das consultas. No tuvieron oportunidad de ver un recién nacido. No, doutor. Ya, Recém-nascido, não. ya vas a tener oportunidad, ¿no? Sim, pero foi Entonces, interessante, foi bueno. ya me alegro mucho y me vas a ir contando, pues. Está bem. Bueno, generalmente a la atención del recién nacido entra el pediatra, pero tiene que haber una comunicación entre el obstetra y el pediatra para determinar algunos datos que son importantes, ¿no? La mortalidad eh, materna y neonatal tiene mucho que ver con esa comunicación. Antes, la mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres del campo, tenían sus bebés en el campo. Se colgaban de la rama de un árbol a la orilla de un río, pujaban y el bebé nacía y caía al río. La mamá lo bañaba en el río, agarraba un pedazo de vidrio o de cerámica que estaba entre los excrementos de sus animales, cortaba el cordón, amasaba con una lana que ella preparaba con las lanas de sus ovejitas y había pues una gran mortalidad por tétanos neonatal. Se han tratado de buscar en las políticas de salud la forma o alguna forma de llegar a las mamás para que hagan un control prenatal. Es decir, que sea gratis. Que sea gratis y que a la mamá se la entusiasme con un incentivo económico. Es decir, las mamás ahora van, la mayoría, a hacer su control prenatal porque se les paga dinero. Se les paga dinero y se les da un subsidio más. Entonces, hay una gran cantidad de mamás que en vez de tener su embarazo sin ningún control, ahora asisten desde que están embarazadas al hospital. Entonces uno puede ver cómo va ese embarazo, qué complicaciones tiene, se hacen todos los exámenes de laboratorio, se puede hacer un diagnóstico prenatal de alguna malformación, etcétera, etcétera. Eso es el beneficio que nos da algunas políticas de salud. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir un bebé, vamos a ponernos en contacto con el obstetra y el obstetra nos dirá, la mamá tiene sífilis, la mamá tiene infecciones urinarias o ha tenido desprendimiento de placenta, ha tenido, qué sé yo, o tiene VIH, o tiene, qué sé yo, Chagas, o ha roto la bolsa hace 2 días. Todos esos datos le sirven al pediatra para entrar a recibir al recién nacido, ¿ya? Entonces, en base a esos datos, ya vamos a empezar a suponer el diagnóstico probable que vamos a hacer con el bebé recién nacido. Muchas veces el niño nace bien, llorando, con buen Apgar, pero de pronto vemos que algo pasa después, ¿no? O algún dato. Entonces, aquí vamos a ver todo eso. Entonces, en estas urgencias quirúrgicas que se clasifican en emergencias respiratorias, es decir, aquellos niños que presentan dificultad respiratoria al nacer o que se manifiestan con dificultad respiratoria, vamos a ver rápidamente cuáles pueden ser. Tenemos en la vía aérea niños que nacen, ustedes van a estar rotando y de pronto la enfermera o la mamá llama a la enfermera y le dice, le doy el pecho a mi bebé y se pone morado. Entonces la enfermera lo llama al interno o al alumno que está por ahí con el interno. Doctor, la mamá dice que cuando le da de beber se pone moradito. Cuando deja de darle el pecho se pone rosadito. Hay que sospechar una atresia de Coanas. Es decir, que cuando el niño está lactando, está obstruyendo la vía por donde está respirando, porque tiene unas membranas que están obstruyendo la vía aérea.
Esta atresia de Coana se ve con cierta frecuencia y cuando los llamen y les digan que el niño se pone morado cuando la mamá les da de lactar, piensen primero en atresia de Coana. Hay otros niños que nacen con un síndrome que se llama síndrome de Pierre-Rabin, una micrognatia, es decir, una disminución del tamaño del maxilar inferior, ya con una glosoptosis, o sea, una salida de la lengua porque el espacio donde tiene que estar la lengua está reducido por el tamaño pequeño del maxilar. Y eso puede la lengua caer hacia atrás y obstruir la vía aérea. Eso se puede ver a simple vista. Un higroma quístico, estenosis faríngea, macroglosia, niños que tienen la lengua muy grande, o tumores o mangiomas, ustedes pueden ver a simple vista y a saber qué es. Y cada uno de esos vamos a ver. Entonces pueden haber la atresia de Coanas. Aquí vamos a ver que son membranas que están obstruyendo las fosas nasales. Yo he visto en el Hospital Cochabamba, nació un niño con atresia de Coanas y uno de los internos que fue alumno mío en la UPAL, pues me dijo, yo puedo hacerlo, está a la vista, a ver qué vas a hacer. Agarró un bisturí y sacó las membranas y puso unos tubos envueltos con una gasita y para evitar que sangrara y por ahí respiraba por los tubitos, como vamos a ver acá, ¿no? Entonces, inclusive con sondas o tubos se corta y se pone ahí para que respire, haciendo hemostasia a la vez. Pero si no se puede, están un poco más profundas, se puede referir, pero evitando darle lactancia, que respire por la boquita y referirlo. Siempre se refiere con un suero y en una cunita de transporte, y si no tiene una cuna de transporte, pues cajón envuelto en algodones para que no entre hipotermia, ¿no? Esas son las condiciones en las que se debe llevar, siempre con una vía para mantener el equilibrio hidroelectrolítico, calentito, ya sea en una bolsa de plástico hasta el cuello, con una cinta, o envolverlo en algodones y ponerlo, aunque sea en una caja de manzanas, y referirlo con un personal de salud, una enfermera, un auxiliar, un interno, un alumno, un médico, tiene que acompañar al niño hasta que llegue al hospital donde van a resolverle, ¿no? Bueno, tenemos la micrognatia, que es del síndrome de Pierre-Robin. Tenemos una macroglosia primaria, que es una hipertrofia muscular per se, o sea, que nace el niño con una hipertrofia de los músculos de la lengua, o una macroglosia secundaria por un hemangioma, por un linfangioma, por un tumor a nivel de la lengua. Puede haber linfangioma, que es un tumor quístico de contenido acuoso, de líquido linfático, que puede estar en la región cervical, que se desplace hacia la vía aérea. Eso se ve a simple vista, dice, este es un higroma quístico o un linfangioma y hay que intubar al niño. O sea, hay que intubarlo al niño para evitar que esta masa obstruya la vía aérea. En casi todos los casos hay que intubar, ¿no? En la macroglosia vamos a ver, puede haber teratomas, etcétera. Este es un síndrome de Pierre-Rabin, ¿no? Una micrognatia donde vemos claramente la disminución del tamaño del maxilar inferior. Ustedes cuando reciban a un niño van a fijarse si es que tiene esto y evitar de que el niño esté acostado. Ya está, el niño ya está más grandecito, pero evitar que la lengua, por la falta de espacio, caiga a la vía aérea y se asfixie el niño. Antes agarrábamos la lengua, la jalábamos y la suturábamos al borde del labio inferior para que se mantenga fuera. Ahora hay que ponerlo de cúbito ventral y también se puede hacer la sutura al labio inferior. Y tenemos una obstrucción, una tumoración a nivel de la mucosa de la boca,
que puede obstruir la vía aérea y generalmente tienen contenido mucoso, ¿no? Eso se llama épulis congénito. Es un hemangioma. Muchos de ustedes deben tener hemangio o algún familiar, alguna persona conocida con una manchita rojo vinosa en cualquier parte del cuerpo, pero puede haber un hemangioma en la vía aérea, como en el paladar, en la lengua, en la faringe, y que puede obstruir la vía aérea. Esta es una macroglosia, una lengua hipertrófica, que hay que resolver intubándolo al niño. Aquí, por ejemplo, está intubado el niño, a pesar que de la dificultad de poder meter el tubo por la boca, se hace una intubación nasotraqueal por la nariz y se lleva a un hospital donde el cirujano va a reducir el tamaño de la lengua. Pero eso ustedes lo van a ver. Pueden ver cuando nazca el niño, el momento de nacer. Es el síndrome de Pierre-Rabin, ya cuando ya está fuera de peligro. Bueno, esta es una descripción del síndrome de Pierre-Rabin, que lo van a tener para que lean, ¿no? Es importante, lo más importante es que ustedes sepan reconocer, ¿no? Y es lo que se hacía antes, y se sigue haciendo, ¿no? La sutura de la lengua hacia el borde inferior del labio. Bueno, ya a nivel de laringe podemos tener membranas laringeas, que eso, cuando el niño está cianótico, no respira bien, es un poco difícil. Yo he visto tal vez unas 3 veces, y hay que usar un laringoscopio para poder ver las membranas a nivel de la laringe. La estenosis subglótica congénita, que la mayor parte de las veces no es congénita, sino es más bien iatrogénica, por intubar a un niño por algún problema de dificultad respiratoria, se lesiona o se coloca un tubo endotraqueal que no es del tamaño apropiado para ese niño y se lesiona la parte de la glotis o la laringe o las cuerdas vocales. Entonces, esas son lesiones que se producen iatrogénicas. Linfangioma, que es un aumento de volumen por una obstrucción, de una malformación linfática que se presenta en forma de un tumor que puede presentarse a nivel de la región cervical, que puede desplazarse hacia la vía aérea. El hemangioma, el teratoma, son tumores que ustedes los pueden reconocer rápidamente. Les voy a mostrar para que nunca se olviden. Aquí tenemos un hemangioma, ¿no? Son hemangiomas que muchos tienen, que pueden ser pequeñitos, así como esto, pero pueden ser muy grandes, que abarquen toda la cara, todos los labios, la faringe y obstruyan la vía aérea. Aquí tenemos hemangiomas, aquí hemangiomas en la lengua, que hace que la lengua aumente de tamaño. Aquí tenemos un hemangioma debajo de la glotis, que es mortal, es muy difícil de encontrar y rápidamente, y si quieren intubar, lesionan y se mueren. Yo he visto una vez en Chile. Es un hemangioma gigante que ocupa todita la parte cervical y el hombro izquierdo y que obstruye la vía aérea, ¿no? Por su crecimiento. Ahora hay métodos mucho más sencillos de resolver estos hemangiomas con sustancias esclerosantes que se van inyectando o con electrocoagulación. Aquí tenemos un higroma quístico o que abarca toda la región cervical. Así ustedes van a ver cuando nazca, cuando vean de ese color blanco como una bolsa de líquido, es un higroma quístico, ¿no? Benigno. Y también ese rato hay que intubar al niño porque este higroma puede pasar hasta el mediastino, la laringe, la tráquea, los bronquios, el mediastino, y el niño puede morirse inmediatamente. O sea que apenas nacen estos niños, nacen con un estridor.
es decir, respirando con ruido, o sea que al tiro y ven esa masa, lo que hacen es intubar. Si están en el campo y están solos, tienen que aprender a intubar. Eso he logrado yo en el Cusheri, la anestesióloga, la doctora Olivera, que es la jefe médico ahora, de que ella roten todos unos 10 o 15 días con ella para que les enseñe a intubar, ¿no? Y van de uno en uno o de dos en dos con ella y aprenden a intubar. Es importante que sepan intubar, sepan usar los tubos endotraqueales de acuerdo a la edad. Son de diferente diámetro y hay que usar el tubo adecuado, ¿no? Entonces, este es un higroma quístico. Luego tenemos un linfangioma, que es una malformación linfática que también, como el hemangioma, que es una malformación vascular con shunts arteriovenosos, esta es una malformación linfática que también puede desplazarse hacia la vía aérea y poder provocar la muerte por asfixia del recién nacido. Este es un linfangioma que es a nivel axilar, pero yo lo pongo aquí para que ustedes vean cuál es el aspecto, ¿no? Esto puede estar aquí y ustedes ya tienen que intervenir, intubar al niño, evitar que se asfixie, poner una vía y referirlo a un tercer nivel con el diagnóstico de linfangioma, higroma quístico, macroglosia. Ya están viendo y van a poder diagnosticar. Este es un teratoma. El teratoma, ustedes han debido escuchar hablar de él. ¿Qué es teratoma? Ustedes cuando lleguen a su departamento, a su casa, pueden ver un medicamento, si es que tienen, y lean la literatura de ese medicamento. Y en alguna parte va a decir contraindicaciones, efectos colaterales. En alguna parte va a decir no se ha probado el efecto o la acción teratogénica de este medicamento al usarlo en mujeres embarazadas en los 3 primeros meses de embarazo. El efecto teratogénico. Terato quiere decir malformación. Terato quiere decir monstruo, quiere decir algo alterado, ¿no? Este teratoma generalmente tiene en su interior todas las capas dérmicas. Por eso es que ustedes cuando ven este teratoma, el lugar más frecuente es la región sacrococcígea, pero se puede ver en el cuello, en la boca y obstruye la vía aérea. Aquí el niño ya está listo para ser operado, sacarle todo este teratoma. Este teratoma tiene pelos, uñas, dientes, tiene todo en su interior. Entonces, aquí vamos a ver otro teratoma cístico en la boca. Aquí vemos un diente, aquí vemos pelo, aquí uñas. Está metido en la boca. Ustedes ven un niño así y dicen, este es un teratoma. ¿Qué hay que hacer? Intubarlo. Si no se puede intubar, en último caso, se hace una traqueostomía, ¿no? También tienen que aprender, por lo menos teóricamente, a hacer una traqueostomía. Pero estos niños con estos problemas hay que referirlos con su vía, calientitos, con diagnóstico, ¿no? Para evitar que se pongan mal y después la solución sea con mal pronóstico. No sé si tenemos tiempo. Van a ser las 7. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 7:30? Sí, ¿no? Sí, Ya, doctor. ya, esto lo acabamos rapidito. Ahora ya pasamos de la parte de la vía aérea superior, vamos a entrar a la parte torácica. O sea, ¿qué malformaciones pueden haber que hagan que el niño nazca con manifestaciones de dificultad respiratoria? ¿Ya? Entonces, en estos casos, por ejemplo, yo he tenido 2 alumnas, Adriana, la otra era Thais, parece.
que han hecho diagnósticos de estas patologías y de otras más, porque han conocido, sabían que había. Entonces podemos tener una atresia de esófago. Rápidamente les voy a decir que la atresia de esófago es tal vez una de las patologías más importantes en la cirugía pediátrica. Es la interrupción del esófago en su trayecto de la boca, o sea, de la faringe, hacia el estómago. Puede estar interrumpido. Existen 5 variedades de atresia de esófago. Vamos a ver las variedades. O sea, como les decía, es la interrupción, la falta de permeabilidad del esófago que no se comunica y que puede tener una fístula que va hacia la vía aérea. Entonces, estos 5 tipos de atresia de esófago, el primer tipo es una atresia del esófago, donde hay una interrupción y los 2 cabos del esófago están separados por un largo trayecto. El segundo tipo es muy raro, ¿no? El segundo tipo es una atresia de esófago cuyo cabo proximal termina en fístula en la tráquea. Y el cabo distal está lejos, está mal este dibujo, está más o menos lejos. Es difícil de solucionar y se presenta también, parece que en un 8% de los casos. El tercero es el más frecuente. Es una atresia esofágica con fístula del segmento distal. Entonces el segmento distal termina en una fístula en la tráquea y está muy cerca del segmento proximal y su solución es más o menos fácil. Se corta la fístula y se sutura, se hace una anastomosis de los 2 extremos. Se presenta en el 80-85% de los casos, o sea, lo más frecuente. Esta es una doble fístula, el segmento proximal y el distal termina en fístula en la tráquea. Esta es una fístula sin atresia, o sea, hay una fístula que une a la tráquea con el esófago. Y esta es una estenosis del esófago sin fístula. Bueno, cuán importante es y cómo podemos diagnosticar, porque a mí me hablaban antes de hacer cirugía de atresia de esófago, yo decía, ¿qué será eso, no? Bueno, de todas maneras, aquí como vemos más o menos, entra el aire hacia los pulmones y por la fístula entra aire en la variedad más frecuente, que es esta, entra aire hacia los pulmones, o sea, al estómago, mejor dicho, al aparato digestivo. Eso sirve para hacer diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos que puede estar asociada a otras malformaciones, pero ahora no vamos a ver eso. Pero vamos a ver el cuadro clínico, que es lo que nos interesa para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. Un niño que nace con dificultad respiratoria, no tiene atresia de Coana, no tiene micrognatia, no tiene glosoptosis, no tiene teratomas, hemangiomas, linfangiomas o higromas quísticos, pues nace con dificultad respiratoria, ¿ya? Muy probable que haya el antecedente de polihidroamnios, es decir, que la ginecóloga o la obstetra nos diga, doctor, le cuento que tiene mucho líquido amniótico. ¿Qué quiere decir eso? Ya cuando nos dicen, yo estoy con mi interno y con mi alumno recibiendo a un recién nacido y me dice, este niño tiene mucho líquido amniótico, o sea, no el niño, sino la mamá Entonces eso ya me va a advertir que puede ser una atresia de esófago o una atresia en cualquier parte del tubo digestivo. Entonces, si a mí me dicen que hay una atresia o sea, un polihidroamnios, voy a pensar que el líquido amniótico que se va produciendo durante todo el embarazo, el niño lo deglute y luego lo orina
y también es parte de las sustancias nutritivas que hacen que el niño vaya creciendo. Pero si hay una obstrucción, ese líquido amniótico lo va a vomitar el niño dentro del útero. Y el líquido va a ir aumentando porque sigue produciendo y el niño no lo absorbe, lo vomita. Entonces el niño, o sea, el líquido amniótico va a ir aumentando. Va a haber un polihidroamnio. Entonces, cuando yo recibo a un niño con un polihidroamnios, tengo que descartar una atresia de esófago. Si además existe abundante salivación, cialosea, regurgita el niño, se pone cianótico desde el primer momento o cuando se le dé la primera leche, ya tenemos el diagnóstico. Pero mucho antes de que se le dé de comer, nosotros podemos pedir una sonda e introducir esa sonda. Si pasa la sonda al estómago y podemos aspirar contenido gástrico, no es atresia de esófago. Pero si no pasa, ya vamos a estar confirmando el diagnóstico de atresia de esófago. Entonces ahí le vamos a pedir una radiografía, como vamos a ver después. Entonces hay la falta, o sea, el antecedentes de polihidroamnios, la sensación de ahogo, regurgitación, cialorrea abundante, dificultad respiratoria, cianosis. Entonces, vamos a ver qué hay esto. Polihidroamnios puede ser un 20%, porque en muchos casos no sabemos que tiene polihidroamnios, porque la mamá podía romper bolsa en su casa y no se ha dado cuenta que es un líquido, una cantidad abundante de líquido. O sea, no tenemos ese dato. Pero si hay salivación aumentada, por ejemplo, esta chica Adriana me dice, doctor, parece que es una atresia de esófago porque el niño está con dificultad respiratoria y está botando abundante saliva, está cianótico y bueno, pues pasamos una sonda y no pasó, o sea, hicimos el diagnóstico de atresia de esófago, ¿no? Entonces, polihidroamnios, salivación aumentada, distrés respiratorio, cianosis. En algunos casos llega donde la mamá le da el pecho, hay vómitos, ahogos y puede haber neumonía en caso de que exista una fístula tráqueo-esofágica, o sea que hay una fístula entre la tráquea y el esófago, ¿no? O una fístula entre ambos, o una atresia con fístula. Bueno, entonces tenemos, siempre en el diagnóstico hay el polihidroamnios, ¿ya? Entonces se pone la sonda, la hipersalivación y una radiografía de tórax y de abdomen. El niño entra todo el niño en la radiografía. Y ahí vamos a ver que no es necesario, antes se usaba una sustancia de contraste, el IPAQUE, que podía meterse a los pulmones y complicar. Ahora el aire nomás sirve como medio de contraste, la jeringuita, unes la sondita nasogástrica a la jeringa y le inyectas un poco de aire. Y se usa como contraste. Entonces, si no pasa, es una atresia de esófago. No hay que pasar una sonda que sea muy blandita, porque puede enrollarse en el cabo proximal y uno pensar que está pasando al estómago. Para la presencia de aire, sacando la radiografía, presencia de aire en el estómago es indicativo de que existe una fístula tráqueo-esofágica, ¿no? Cuando no hay fístula, no hay aire en el estómago. Entonces se introduce un catéter hacia el esófago. En ocasiones se puede enrollar el catéter y en la placa simple va a salir esta imagen. Ahí la sonda que está enrollada, hay un fondo de saco proximal, no hay nada en el resto del esófago, pero hay aire en el estómago. Esto nos indica de que hay una fístula del esófago hacia el estómago, del esófago hacia la tráquea.
Entonces, esto es el diagnóstico definitivo, una atresia de esófago. Se lo pone, ¿cómo referirlo, digamos? Entonces, ustedes no lo van a operar, pero van a evitar que se deteriore. Entonces, no tratar de intubar, se lo coloca de cúbito lateral, se le coloca un catéter y se va aspirando, ya sea con jeringa, si se no tiene un aspirador, con jeringa se va aspirando ese fondo de saco, se lo pone semi inclinado, se le pone un suero y se lo calienta con algodones y se lo traslada a un centro de mayor complejidad con el diagnóstico de atresia de esófago. Bueno, existen algunos detalles que no es necesario que ustedes lo sepan. A veces hay una atresia con ambos cabos muy distantes, hay que hacer algunas técnicas que se están haciendo, el long gap que se llama, que se usa en las atresias donde hay una distancia entre ambos cabos esofágicos muy grande. Antes se hacía un reemplazo esofágico con una porción de colon o de estómago para darle continuidad. Ahora se hace técnicas de, de alargamiento de los cabos, ya sea que se llama long gap, y puede hacerse una anastomosis primaria cuando no es muy alejada, la elongación intratorácica, o sea, ir alargando el esófago dentro del tórax o fuera del tórax y suturar ambos. Es la técnica de Kimura. O en último caso, cuando no se puede, se hace un reemplazo esofágico que puede ser gástrico, intestinal, el yeyuno o el colon. Bueno, eso no nos metemos en ese lío. Bueno, entonces, la atresia se considera como una emergencia quirúrgica. Si no se trata, se muere. Se lo estabiliza al niño y no se debe alimentar al niño porque no tiene continuidad. Hay que ponerle un suero. En algunos casos, si se va a demorar la cirugía porque el niño no ha sido estabilizado, pues de repente se ha aspirado la leche y ha entrado a los pulmones por la fístula y hace una broncoaspiración y se hace una neumonía y hay que superar esa complicación para operarlo y que pueda sobrevivir. Así que es importante hacer el diagnóstico. La cirugía, bueno, se hace una incisión en el cuarto espacio intercostal a la derecha, se colapsa el pulmón, se llega hacia el mediastino, ahí vamos a ver que está el esófago interrumpido con la fístula hacia la tráquea y se opera, ¿no? En los libros es facilito. Se hace una anastomosis terminal, son las complicaciones del postoperatorio. Bueno, esa es la sutura y yo le paso una sonda más larga, hasta, si es posible, hasta el duodeno, para evitar que haya una dehiscencia de la sutura por la leche. A veces hay complicaciones de la estenosis a nivel de la sutura del esófago. Bueno, para terminar, tenemos 25 minutos, ¿no? Creo. Bueno, vamos a hablar de otro tema que es cortísimo, lo más rápido, es la hernia diafragmática. Con esta patología se ha usado también la cirugía intrauterina. La hernia diafragmática congénita es un defecto del diafragma donde existe una perforación y que es relativamente fácil el diagnóstico. En esta patología hemos hecho 2 niños con diagnóstico, una hernia derecha y otra izquierda. Y la que ha hecho el diagnóstico ha sido la interna. Yo estaba atendiendo una cesárea y ella atendió un parto y
Después me dice, doctor, aquí creo que hay este niño que está con gran dificultad respiratoria, es una hernia diafragmática. Y ella se fijó en algunos detalles que son los que le dieron el diagnóstico. Entonces es el desplazamiento de todo el contenido abdominal, o sea, todos los intestinos, dentro del tórax, a través del defecto del diafragma, o sea, los intestinos, inclusive parte del hígado, el estómago, el intestino delgado y hasta el colon pueden meterse al tórax. La hernia diafragmática más frecuente es al lado izquierdo. Es la hernia de Bosch-Dallek, que es entre el 80 y 85% de los casos. Es la más frecuente y es la que prácticamente es mortal, ¿no? Se han hecho 1000 cosas para lograr la sobrevida de estos niños, inclusive la cirugía intrauterina. El gran problema de esta patología, de este defecto, es que el intestino y las vísceras entran al tórax, el pulmón está colapsado, el corazón está desplazado hacia el lado derecho, y eso es lo que facilita el diagnóstico, ¿no? Pero el problema más grave es la hipoplasia pulmonar izquierda. Entonces, el 1% son bilaterales y son fatales. Puede haber en ambos lados, izquierdo y derecho. El 2% se presenta en un orificio anterior que se llama de Morgagni. Otra es la hernia del hiato esofágico que muchas personas tienen, inclusive de adultos, la hernia hiatal, por esófago corto, ¿ya? Y bueno, no hay una causa etiológica, de una etiología que sea la que nos explique. El 20% de los casos se han presentado polihidroamnios porque ha habido obstrucción de la absorción de líquido amniótico. Se ha visto que puede haber algunos medicamentos que pueden causar la atresia, o sea, la hernia diafragmática. No sé si conocen la talidomida. Este medicamento se prohibió, ahora está saliendo otra vez para el tratamiento de algún tipo de cáncer. Pero antes la talidomida se usaba como antiemético, se evitaba los vómitos en las mujeres que tenían hiperemesis gravídica. Las mujeres embarazadas que tenían mucho vómito, se les daba talidomida para evitar los vómitos. Y se vio que el uso de la talidomida daba como consecuencia el nacimiento de niños sin brazos, sin piernas. La focomelia se llama. Ustedes han debido ver en la televisión personas que no tienen bracitos ni piernas y que prácticamente caminan así con muñoncitos y parecen focas. Se llama focomelia y es causada por la talidomida. La quinidina también se le atribuye a la quinidina la aparición de la hernia diafragmática. Bueno, aquí vamos a ver las diferencias. Aquí es la hernia de Bosch-Dallek al lado izquierdo, al lado derecho, la de Morgagni y la hernia hiatal. Aquí vemos el defecto. Por el defecto del diafragma, casi la totalidad del intestino se sube hacia el tórax. Aquí vemos en una fotografía, pues ya se ha extraído todo el contenido intestinal del tórax y luego se sutura el defecto, ¿no? Pero no es la solución. El pulmón queda hipoplásico y no revierte con nada. Aquí vemos una radiografía. Esta chica, la Thais, parece, me dijo, doctor, tiene cialorrea abundante, tiene gran dificultad respiratoria, tiene ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo y hay un latido cardíaco en el hemitórax derecho, o sea, aparente de extrocardia, vómitos, cianosis, gran dificultad respiratoria. Entonces me dice, parece que es una hernia diafragmática.
Yo le dije, qué bien que hayas diagnosticado y era una hernia diafragmática. Bueno, aquí tenemos entonces la imagen radiológica de una hernia diafragmática. No hay, como ustedes ven, no hay imágenes hidroaéreas en el abdomen. Todo está en el hemitórax izquierdo. Aquí vemos las imágenes, el corazón desplazado a la derecha, vómitos, gran dificultad respiratoria, cialorrea abundante. Hay una serie de complicaciones por la herida de mama, hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar, etcétera, etcétera. Se han utilizado todo, inclusive el EMOC. Esta es la triada: cianosis, disnea aparente, disnea y aparente dextrocardia, ¿no? Bueno, aquí tenemos dibujos. Esta es la incidencia. ¿Pero qué se ha hecho? ¿Qué es lo que deberemos hacer nosotros? No tratar de intubar, darle oxígeno, una vía, calentar al niño y referirlo al tercer nivel. Allá le van a dar dopamina, adrenalina, todo le van a conectar al EMOC, o también se llama MEC, que es la oxigenación por membrana, a través de una membrana extracorpórea, es decir, toda la sangre pasa por esa máquina y se oxigena y vuelve al organismo. Eso es un aparato costosísimo que no tienen todos los centros hospitalarios, ¿no? Y prácticamente estos niños se mueren. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho primero, bueno, la reparación es abrir, introducir las vísceras al tórax, cerrar el defecto, y oxígeno. Aquí tenemos cómo se introducen las vísceras, se cierra el defecto. Aquí está el defecto, aquí vemos el hígado con laceraciones porque ha estado con el borde de la hernia. Bueno, esto es lo que se ha hecho, ¿no? Ha habido una oclusión traqueal fetoscópica. Cuando el niño todavía está y se ha diagnosticado una hernia diafragmática a través de la ecografía, se introduce un tubo con un balón al feto, se atraviesa el útero, se introduce, ya sea todo con ecografía, se introduce hasta la tráquea y se infla el balón en la tráquea. Al inflar el balón, usted sabe bien que los pulmones están llenos de agua, llenos de líquido amniótico. Entonces, al obstruir la tráquea, se evita que el pulmón se vacíe de agua y se va acumulando. Se va acumulando y se trata de agrandar el pulmón hipoplásico en la hernia diafragmática. Además, se ha operado y se han metido las vísceras al abdomen para darle lugar al pulmón a que se expanda, pero aún así no se ha logrado. En las hernias diafragmáticas derechas, el hígado impide que las vísceras entren al tórax, o sea que hay más sobrevida. Yo he operado a un niño de 4 o 5 meses que al nacer nadie se dio cuenta de que tenía una hernia diafragmática derecha, ¿no? La izquierda es la que tiene más problemas. Esta técnica de la oclusión traqueal fetoscópica, bueno, pues hay que hacerlo en algún momento de la vida, que puede ser más o menos entre las 27 y 32 semanas de gestación. El gran problema es que la gran complicación es la ruptura prematura de membranas, la infección, la sepsis, la muerte del niño y muchas veces la muerte de la mamá al hacer este procedimiento, ¿no? Entonces, pero ha logrado de alguna manera expandirse y ha tenido mejor sobrevida. Ha habido el aumento de la sobrevida en la hernia diafragmática.
utilizando además el ECMO y todos los procedimientos para evitar. Entonces, el ECMO es lo que les decía, es un soporte vital extracorpóreo, una especie de pulmón o corazón artificial que caracteriza la oxigenación de la sangre, ya que el pulmón no está funcionando, ¿no? Por la membrana extracorpórea. Bueno, eso es todo. Hemos logrado terminar en el tiempo que nos hemos... Quisiera saber si están todos. ¿Alguna pregunta en los 10 minutos que quedan? Sí, doutor, bien claro. De repente alguna cosa no he entendido, díganos. De todas maneras, la siguiente clase vamos a hacer las emergencias, urgencias quirúrgicas que se manifiestan con problemas gastrointestinales, las atresias intestinales, que son también problemas que se presentan y que ustedes pueden diagnosticar en su práctica, ahora que van a hacer práctica algunos en el Cusieri y en otros hospitales, y cuando hagan su internado ahí van a tener la posibilidad de ver muchas de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, espero que hayan aprovechado la clase, que les haya parecido. Si tienen algún comentario, les gusta la clase así, quieren menos literatura, más diapositivas, más cortas, más largas. Doutor, perdão, Sí. esta diapositiva nos poderia disponibilizar ou algum livro também de referência para as classes? Yo les voy a pasar por WhatsApp, Ya. ¿no? Todo el tema. Pero pueden ustedes ampliar todo esto en alguna bibliografía que ustedes deben tener. Nosotros hemos pasado la bibliografía, de todas maneras, en el libro de Nelson, de Meneghello, Plata Rueda y otros libros de pediatría. Cualquier texto de pediatría pueden encontrar. Y también un libro de cirugía pediátrica de Ashcraft, que también está en la bibliografía que hemos dado en el plan global a la universidad. Ustedes tienen que saber el diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico y qué medidas tomar. Es decir, cómo referirlo a niño en buenas condiciones con un buen diagnóstico, ¿no? Así que me gustaría que, de todas maneras, quiero ver cuántos quedan en plataforma o en... Ustedes saben bien. Mañana ustedes pasan yo paso con el 1, la doctora, van a pasar con la doctora Adi Rivera seguramente. Yo mañana tengo con el 1, con el 2 seguramente tiene a la doctora Adi, con la doctora Carmen Amaya van a pasar. Andrea, Carmen. Sí, Doc. ¿Todo bien? ¿No tienes ninguna duda? No, doctor, está todo muy claro. Muchas gracias. Larisa, E doutor? ¿todo bien? Sim, tá tudo bem. ¿Y dónde está mi alumna?